aunque la forma sea la misma, la más espejada, ese espejo le modifica la función. ¿Sí? Por eso hay toda una rama de la química que se llama química óptica, que trabaja justamente las isomerías ópticas. Con las isomerías, exactamente, con los cambios de posición espejadas, ¿sí?, de distintas moléculas. Ese cambio, porque uno dirá, no puede ser, ¿no? Uno está acostumbrado a decir, bueno, que algo tiene tal propiedad porque está hecho de tal cosa, ¿no? Un metal conduce electricidad porque los metales conducen electricidad. El azúcar tiene gusto a azúcar porque está hecho de moléculas de azúcar. Bueno, en realidad lo que le da la función es la posición en el espacio. Por eso hay un término que es el de geometría molecular, que hay que dominar, ¿sí? En química de primero se ve eso. De segundo. ¿Geometría? Geometría molecular, el segundo es óptica, ¿sí? Las dos vimos. ¿El segundo? Y óptica no vimos. Óptica no, ya van a ver. Pero la geometría molecular, que me dice qué forma tiene la molécula, qué forma geométrica tiene la molécula en función de cómo quedan los electrones libres o apareados, ¿sí?, es lo que determina las propiedades del compuesto. Y el carbono, en este caso, tiene una forma espacial tetraédrica. Eso quiere decir, ahí había un tetraedro en algún lado, yo lo vi. No está. ¿Saben lo que es un tetraedro? Sí. No me hagan dibujar. No, tiene que dibujarlo. No me la forma, una modelización. La forma tetraédrica del carbono, permite, ¿sí? Es como un permite, cono. ¿Cómo? Como un cono. No, porque un cono tiene una parte, claro. Bueno, pero es similar. No, porque claro, es como una pirámide regular. La característica es que el tetraedro tiene la misma distancia. Entonces, esa simetría justamente es lo que permite que se le conecten otros tipos de átomos y formen cadenas prácticamente infinitas. Aunque una cadena carbonada, ¿sí?, esté formada de carbono, hidrógeno y oxígeno, los mismos elementos, la cantidad y la posición en el espacio modifica su forma, su función. Bien. No es lo mismo que yo tengo un propano, ¿sí?, 3 carbonos a lo largo, que en vez de tener los 3 carbonos a lo largo, lo tenga ramificado. Porque las ramificaciones debilitan la fuerza de la cadena. Y al debilitarla, ese compuesto que está ramificado tiene menor punto de fusión, porque yo necesito menos energía para romper esos enlaces que están debilitados. Es decir, las características físico-químicas cambiaron por una cuestión pura y exclusivamente espacial. ¿Sí? La forma determina, la geometría determina la funcionalidad del compuesto. Bien, del otro sí que voy a hablar es del oxígeno, pero más adelante, ya que todas las moléculas orgánicas que vamos a estudiar son polímeros, ¿sí? Un polímero es, por definición, es una sustancia. Yo lo hice con unos dibujos muy precarios, en la clase que lo expliqué esto, y ahora tengo por suerte la apoyatura. Un polímero va a ser básicamente la combinación de moléculas sencillas que se llaman monómeros, ¿sí? Las 4 biomoléculas tienen monómeros distintos. ¿Estamos? Los glúcidos son justamente los monosacáridos, los monómeros, que serían justamente los hidratos de carbono. En los lípidos tenemos los ácidos grasos como monómeros y las moléculas de glicerina. En las proteínas tenemos como monómeros a los aminoácidos. Yo quiero llegar ahí, pero no sé si me van a odiar, vamos a estar un ratito. Y en el material genético, los monómeros son los nucleótidos, ¿sí? Entonces, hidratos de carbono, monosacáridos, en lípidos, triglicéridos y glicerol, en proteínas, aminoácidos, y en ácidos nucleicos, nucleótidos, ¿sí? Bien. Todos las 4 biomoléculas van a ser polímeros de esos monómeros. Y vamos a arrancar con los glúcidos, que fue lo que estudiamos ya de esto sí de mi clase, y los dibujos sí eran parecidos a lo que hice en mi clase de dibujos, ¿sí? El monómero van a ser justamente la glucosa. Acá la glucosa, generalmente, hay muchos otros azúcares, ya lo van a estudiar cuando tengan química orgánica, pero la glucosa, para nuestro objetivo de clase, va a ser el monómero que vamos a utilizar, y cuando se polimeriza, ¿sí?, va a dar distintos compuestos. Va a dar, por un lado, disacáridos cuando se juntan 2 glucosas, trisacáridos cuando se juntan 3 glucosas, y a partir de 3 glucosas vamos a tener polisacáridos, ¿sí? Los polisacáridos
son justamente la forma en la que los vamos a encontrar en el planeta, no los vamos a encontrar como glucositas simples, ¿sí? Una de las preguntas que me gusta hacer a los estudiantes, y más a los futuros profesores de química, es si los hidratos de carbono son biomoléculas, es decir, están producidos a partir de reacciones anabólicas dentro de la célula de un organismo, ¿cómo se producen y qué funciones tienen? ¿Hay glucosa dando vueltas en el aire? No. ¿Cómo se producen los hidratos de carbono? Es algo que saben, pero como yo lo estoy diciendo con palabras específicas, no entiendo el perspectiva. La glucosa es la forma específica en la que fabrica energía una planta. Bien, ¿y cómo se llama ese proceso? Fotosíntesis. Bueno, esa es la respuesta, ¿sí? Fotosíntesis. Nosotros, cuando hablamos de hidrato de carbono, lo primero que se nos tiene que meter en la cabeza es fotosíntesis. Pero no fue la fotosíntesis, ya la planta necesita el solcito como nos enseñó la maestra. No, fotosíntesis química, ¿sí? Yo les puedo explicar fotosíntesis química, que es mucho más complejo que la plantita se pone al sol, ¿sí? Bien, miren qué maravilla. Acá están los organismos que más me gustan a mí, que son las algas. Esto que está acá es un bollworms. ¿Vieron que yo esto es colonia de algas unicelulares formando una colonia. ¿Y había en la última muestra o no había? No había. Pero encontré, después me quiero desviar. En términos de biomasa, este es un término muy de ecología, yo doy ecología y tengo muchas estadísticas, muchos cálculos y demás. En términos de biomasa, la biomasa es la cantidad, ¿sí? ¿La masa qué es? ¿Qué es la masa? Profesores de química. ¿Cómo? Bueno, y entonces, ¿qué sería de la materia? Es lo que compone a todo cuerpo. No, no es el peso. No, es eso. La cantidad de materia, esa es la palabra. Masa es cantidad. ¿Cuánto hay? ¿Sí? Si yo digo biomasa, me estoy refiriendo a la cantidad, ¿sí? De masa biológica. De azúcar que se sintetiza biológicamente, ¿sí? A la cantidad que se produce biológicamente. Quienes lo producen, los organismos fotosintéticos, ¿sí? No solamente las plantas. Fotosíntesis. Fotosíntesis hacen las cianobacterias, las algas y las plantas. Como este planeta es 78% océano, la mayor cantidad de fotosíntesis se produce en el océano. No en los bosques, en las selvas que aquí cuidamos, obviamente, sino que es por una cuestión de superficie, ¿sí? Por una cuestión de superficie, es en el océano donde se produce la mayor cantidad de fotosíntesis. Y por lo tanto, si se produce fotosíntesis, lo que se está produciendo es azúcar, a fin de cuentas, ¿sí? El lugar donde mayor biomasa hay, este término se conoce como el término productividad primaria en ecología, ¿sí? La productividad primaria es el cálculo de cuánta azúcar se produce en una determinada ecorregión. La producción primaria principal del planeta se encuentra en el océano, ¿sí? Y la producen los campos de algas. Miren estas tres que están haciendo una buena cantidad. No olviden, mucho propósito. Acá tenemos las reacciones opuestas, ¿sí? Una que sintetiza glúcidos y otra que los emplea para respirar, justamente. La fotosíntesis va a ser la reacción por medio de la cual, a partir de dióxido de carbono, agua y energía solar, ¿sí? Que en realidad es energía radiante, el término correcto, que es la fusión entre la energía luminosa y la calórica, ¿sí? Energía radiante, vamos a poder producir azúcares complejos. Al principio, glucosa y otros materiales, y como un desecho metabólico se va a producir oxígeno, ¿sí? Y tiene que quedar bien claro que el oxígeno es un desecho para la planta. No lo produce porque nos quiere, ni porque es buena, ni porque son felices dándonos oxígeno, no. Nos dan oxígeno porque el oxígeno les sobra molecularmente. Necesito una pizza para mostrar esto porque no. Para producir una molécula de glucosa, ¿sí? Se tiene que realizar una... No me bullan, que me falta un montón. Para producir una molécula de glucosa, químicamente la glucosa está formada por 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno, ¿verdad? Sí. Claramente, como yo tengo una ecuación de síntesis, una ecuación de formación, necesito tener la misma cantidad de átomos de un lado que del otro. Entonces, escribir la reacción de fotosíntesis así está mal porque no está balanceada. ¿Sí?
glucosa más 6 moléculas de oxígeno. ¿Cuál es la forma matemática de mostrar esto, la forma química de mostrar esto y la forma en la que ustedes se lo tienen que mostrar a sus estudiantes? Porque si no, después creamos varios obstáculos epistemológicos. Es, bueno, o dibujar los 6 átomos, las 6 moléculas de dióxido de carbono y las 6 de agua y contarlas, o hacer algunas cuentas. ¿Sí? Yo con ustedes voy a hacer cuentas porque son más grandes. 6 por 1, 6 carbonos. ¿Sí? 6 por 2, 12 oxígenos. 6 por 2, 12 hidrógenos. 6 por 1, 6 oxígenos. O sea que en total empleé 6 carbonos, 18 oxígenos y 12 hidrógenos. ¿Sí? A nivel masa, ¿sí? A nivel cantidad de átomos intervinientes. 6 carbonos, 18 oxígenos y 12 hidrógenos. Si la ley de conservación de la masa se respeta, la misma cantidad de átomos de este lado tiene que estar de este lado distribuidos. ¿Sí? Vamos a contarlos entonces. Fíjense esto. Yo para formar una molécula de glucosa necesito 6 átomos de carbono, que los voy a consumir en su totalidad. La reacción va a ocurrir y se van a consumir en su totalidad. Pero solamente necesito 6 átomos de oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno a mí me están sobrando acá de la reacción que entraron? 12. Producto de los dos átomos de moléculas. 12. 12, que son justamente el 6 por 2 que están acá. O sea que el oxígeno que las plantas o que los organismos fotosintéticos liberan, en realidad son un desecho porque lo tienen en abundancia. ¿Se entiende? El reactivo limitante de esta ecuación es el carbono. El carbono es lo que va a determinar cuántas glucosas se van a poder formar. ¿Se entiende? ¿Por qué se lo desecha tanto esa parte? ¿Por qué lo desecha? Porque el oxígeno que sobra, la planta no lo va a utilizar por completo. Algunas moléculas de oxígeno las va a utilizar para respirar, sí, pero es más lo que produce por desecho que lo que gasta respirando. Entonces, todo lo que tenés es un equilibrio positivo en favor de la planta. La planta toma lo que necesita y expulsa lo que ya no necesita más. Y es un excedente porque el oxígeno proviene de las dos moléculas. ¿Me entendés? Proviene tanto de las de dióxido como las de agua. En cambio, el hidrógeno solo con la de agua y el carbono solamente con la de dióxido. ¿Está? Cuando explicamos fotosíntesis, que obviamente es mucho más extenso, y yo no les doy ecología a ustedes, si no se les explicaría como corresponde, pero con que hagan esta salvedad importantísima a los estudiantes, yo puedo dormir tranquilo. Porque los chicos piensan que la planta que te da oxígeno, porque está muy común un dicho, tomar, mira qué lindo porque te está dando el oxígeno, no te está dando nada. El oxígeno a la planta le sobra, está en exceso químicamente y lo libera, ¿sí? Como los átomos de oxígeno, átomos, son muy inestables, tienden naturalmente a formar uniones covalentes entre ellos, produciendo enlaces que forman la molécula de oxígeno, ¿sí? Que está formada por dos, que es el oxígeno gaseoso, justamente. Y es el que se libera como producto del desecho en fotosíntesis. Bueno, eso lo respiramos en el azúcar. ¿Cómo? El oxígeno nosotros lo respiramos. El oxígeno sí. El azúcar la consumimos. No solamente nosotros, todos los organismos vivientes que respiran oxígeno, que utilizan oxígeno, ser último hacedor de electrones, lo van a emplear. Ahora, ¿para qué va a producir la planta el azúcar? El glúcido. Está produciendo esta glucosa para oxidarla. Esta misma glucosa que está produciendo la planta tiene dos vías. O va a respiración celular para liberar energía y que la planta tenga la energía que todos los seres vivos necesitan, o cuando está en exceso va a almacenarse en almidón. ¿Sí? Las glucosas se van a polimerizar y van a formar una cadena de almidón, que es lo que la planta va a utilizar como reserva de energía, que es lo que vos consumís, que es lo que en realidad todos consumimos de una planta, las reservas. Consumimos solamente la parte almidonada de la planta, por eso podemos comer semillas, que son puro almidón, por eso podemos comer papas y zapallos, que son almidón. ¿Sí? Bien, lo importante es que estas moléculas que se sintetizan en la fotosíntesis se puedan ser empleadas por una reacción química contraria, que es la de respiración celular, donde se va a emplear esa glucosa y esos átomos de oxígeno se van a romper en un proceso muy complejo que se llama, por un lado, glucólisis y por otro lado, ciclo de Krebs. ¿Sí? Son dos procesos distintos. Primero es glucólisis, primero la molécula de glucosa
después recién va a entrar en el ciclo de 10 reacciones químicas para el ciclo de Krebs, ¿sí? Y la fosforilación, fosforilación oxidativa. Esos son los pasos del ciclo. Lo estudiarán en biológica, en química biológica más adelante, no ahora. Pero quiero decir, no es solamente se rompe el azúcar y tengo energía, ¿sí? Es mucho más complejo. Bien. Es tan complejo que algunos estudiantes sí lo profundizo y lo explico, pero hoy no lo voy a explicar porque no los quiero atormentar. Pero sí sepan que lo que hace un cloroplasto no es agarrar el dióxido de carbono, el oxígeno y pum, aparece una glucosa de la nada. Hay toda una reacción que se llama ciclo de Calvin, ¿sí? El ciclo de Calvin es el que va a ir juntando los carbonos del dióxido para formar una molécula, una hexosa. Yo parto de una molécula que tiene un solo carbono, que es el dióxido, y termino fabricando una que tiene 6. O sea que tuve que concadenar 6 átomos de carbono. ¿Se entiende lo que voy? Si yo tengo que unir átomos de carbono, estoy gastando energía. Estoy gastando una alta cantidad de energía. Por eso es la energía que se consume en fotosíntesis. Para justamente unificar los carbonos que vienen del dióxido y transformarlos en la hexosa. Dependiendo su clasificación, ¿sí? Yo voy a tener carbohidratos que son simples o complejos. Los carbohidratos simples van a depender de la cantidad de glucosa que tengan. Cuanto menos glucosa tengan, más simples son. 1 y 2, simples, ¿sí? A partir de 3 o más, tenemos polisacáridos más complejos como el almidón, el glucógeno y la celulosa. Bien, según su función, se van a clasificar en función energética o en función estructural, ¿sí? La función energética es justamente la función que va a cumplir el carbono, va a cumplir el glúcido cuando se utilice para gastar energía o para almacenar energía, ¿sí? En cambio, la función estructural lo va a tener el glúcido cuando sirva como parte de una membrana o una estructura más compleja, ¿sí? ¿Cuántas causas que hay? Después pásenme los videos, porque me sirven para el estudio en la universidad. ¿Tenemos mercado pago? ¿Me pasas? Sí. Ni siquiera me están pagando por estas horas, así que no tengo cómo transferirme. Acá está donde el profe echa las pelotas con el orden y la cuestión estructural, ¿sí? ¿Cómo? ¿Lo vieron? No me cambien más el orden de las preguntas. Bueno, la posición de los carbonos y de los oxidrilos en química se nomencla, se escribe con números, ¿sí? Si yo leo una molécula que se llame 1,4-glucosa o 1,4-carbonosa o cualquier otro tipo de molécula, el 1 y el 4 me están indicando que en la posición 1 y 4 está pasando algo. Hay una insaturación. O hay una insaturación, o hay agregado un grupo funcional, o hay cualquier otra cosa, pero me está indicando que en la posición 1 y 4 hay algo, ¿sí? El tema acá de nuevo es la posición. Consulta, profe, el infinito que puso ahí, ¿qué vendría a ser el alfa? Puede ser, no, el infinito acá, que puede haber miles de carbonos. Listo. Que la cadena puede ser eterna, ¿sí? Listo. Obviamente no hay eterna, claro, pero en algún momento te tiene que aclarar en dónde se encuentra o la unión o el dato particular que vos necesitas. Bien, fíjense que tan interesante es esto de los cambios, ¿sí? Estructurales, que tengo todas moléculas de glucosa. Estas son todas moléculas de glucosa, nada más que están unidas entre sí por puentes hidrógeno, entre los oxígenos, ¿sí? Eso me va a dejar que yo tenga la posibilidad de tener algunos oxidrilos hacia abajo y otros oxidrilos hacia arriba. Ese cambio tonto le modifica completamente la estructura a la molécula, ¿sí? El almidón está formado por dos subunidades. La Una se llama amilosa amilosa y la otra la se amilopectina. llama amilopectina. Muy bien. Eso lo vimos cuando vimos la parte de Lugol, ¿sí? O deberíamos haberlo visto. Cuando el Lugol reacciona con el almidón, las células que contienen almidón se tiñen, la vacuola que tiene el almidón se tiñe de un color violeta oscuro, ¿sí? Que puede ser negro si está muy concentrado. Es como debería haberles dado, ¿sí? La parte experimental de Lugol.
confómero. Es un confómero, exactamente. Ahora, para tener de una molécula de glucosa una celulosa, hay muchos pasos intermedios. No es tan fácil como hacer el almidón. Porque la función del almidón es que en algún momento se vuelva a degradar la glucosa, porque va a servir como reserva de energía. Pero la función de la celulosa no es que se vuelva a degradar, es que permanezca en el tiempo porque sirve como parte estructural de la célula. Entonces, la forma que tiene la celulosa es mucho más estable y lleva más tiempo de síntesis, de preparación, de producción que el almidón, que está básicamente diseñado para no volver a romperse y liberar la glucosa para que vos puedas obtener energía. ¿Se entiende? Sí. La pared celular de las células vegetales está formada por una pared primaria y una pared secundaria. ¿Sí? Hasta algunos se habla de una pared terciaria en algunos tipos de planta que tienen la necesidad de protegerse de otra forma contra el ambiente. Las paredes celulares se suelen ver de forma bien geométrica, sí, están bien claritas. Acá se ven en forma circular, pero a diferencia de una membrana plasmática de cualquier otra célula, se ve bien rígida. ¿Sí? Te da una sensación de pared, por eso se usa la palabra pared y no en membrana extracelular como se decía antes. Se tomó la licencia de usar la palabra pared porque en el inconsciente una pared siempre es algo más duro que una membrana, ¿verdad? Sí. Entonces al usarlo como término pared uno podría asimilar la función que va a tener esa estructura. Pero sigue siendo de glucosa. Eso es a lo que voy. La pared celular es azúcar. Bien. Lípidos. Este sí, lo pudimos ver, algo les hablé yo en la clase anterior de esto. ¿Sí? Los lípidos también se van a clasificar dependiendo si tienen ácidos grasos o si no tienen ácidos grasos. Chao. Nos abandona. Lo tendremos en cuenta para el final. Quedaste encerrada. No puede ser. No. ¿Cómo es? Sí, está trabada. Dale un poquito más para arriba. Ahí está. No, enseguida lo sacamos y agarramos una tijera algo y salimos. Ah, te quieras salir. Sí, vos muy mucho encerrado, no te veo. No. Bueno, de los lípidos que nosotros vimos, yo hice dos diferenciaciones. Esto está buenísimo, me está dejando revive. Profe, usted se pasó de lo que yo le había preguntado hoy, de qué eran las chasperonas, que estaba en la anterior, ahí. Está... ¿Esta no? En la tercera parte, en la función, en el último... La que dice membrana, chaperonas, mensaje... ¿En esa? ¿Sí? En la tercera, que dice función... Función biocatalizadora. Esa. Estas favorecen y facilitan las reacciones químicas que producen el cerebro. Cumplen la función de vitaminas nítricas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. También como cofactores enzimáticos, transportadores electrónicos, pigmentos, anclaje de membrana, chaperonas, mensajeros intracelulares. Las chaperonas son, como dice, transportadores, pero en este caso de agua. ¿Sí? Son moléculas que lo que van a hacer es retener o llevar agua de un lado para otro si se necesita. Y una de las... gracias por hacerme volver a esta, porque uno tiende a pensar que el lípido solamente es grasa, reserva de energía. Grasa, reserva de energía, nada más. Y en realidad cumplen varias funciones. De hecho, las membranas, que son fosfolípidos, están hechas de lípidos. ¿Sí? Tienen funciones estructurales y también. todas las células tienen membranas plasmáticas. Entonces, la función estructural del lípido está bien clarita en el fosfolípido. Pero también nosotros vamos a tener hormonas que necesitan lípidos para sintetizarse. Por eso hay como una moda de no tener que tener grasa o no tengas grasa o que la grasa es mala, etcétera. Y en realidad es parte de la estructura de los organismos. Todo el exceso hace daño, claramente. Si vos tenés de toda tu masa corporal mucho más tejido grasoso que tejido muscular, probablemente tengas complicaciones circulatorias porque la grasa se va depositando en diferentes vías de circulación. ¿Sí? Pero sepan que cumplen muchas otras funciones los lípidos, más allá de la reserva de energía. Nosotros vamos a hablar pura y exclusivamente de los fosfolípidos. Y esta imagen me gusta un montón, porque uno tiende a dibujar el fosfolípido como lo dibujé yo en la clase anterior, tipo un globito así, nada más.
¿sí? Cuando en realidad, si uno analiza la cadena carbonada, carbonos e hidrógenos, ¿sí? Por un lado, y el grupo fosfato arriba. Que en realidad el grupo fosfato es un fósforo con 4 oxígenos, como les dije yo, pero también con una cadena carbonada, ¿sí? Y adherido a una colina, que es justamente una molécula que tiene un nitrógeno en el centro. Entonces, acá podemos traspolar esa imagen que dice ahí, acá, ¿no? La cabecita. Llamamos la modelización, también lo que nosotros hablábamos hoy, el tema de las patitas. Pide, a ver. Que nosotros siempre las vimos enroladas. Sí. ¿Por qué? Porque tiene ahí el doble enlace de zinc. Muy bien. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, son como 2 kilitos así, pero no es así. No es así, bueno, y si en su modelización trabajan sobre ese obstáculo, me parecería muy interesante. Ustedes siendo Y ahí se profe. puede hacer mucho porque también el fondo seguramente esa partecita, esa porción, pero no, ¿de dónde viene? Viene de una membrana. Ajá, la posición también es interesante. Entonces, a partir de allá. Me dejaste pensando mucho con la idea esta. De los enlaces Las químicos. patitas, nosotros decíamos, bueno, son unas patitas tipo así, pero ¿por qué vienen? Algunas están derechitas, pero porque son saturadas, pero las insaturadas son así. Bien, o sea que tenemos distintos tipos de cadena en función del grado de saturación que tengan. Bueno, sería interesantísimo que algún grupo trabaje sobre ese obstáculo. ¿Sí? Lo voy a leer bien detenidamente, claro, porque claro, ¿por qué? Tiene un doble enlace que es zinc. No sé si estudiaron alguna vez los zinc y los trans, que depende como que. Eso vuelve a lo que yo les decía antes de la posición de la Ahí hay un cosa. obstáculo, ¿Sí? si ellos no vieron eso, entonces también. Bueno, entonces vos ya lo estás poniendo en marcha y te estás dando cuenta que si planteas una desventaja tiene que ver con saber Algo previo. ¿sí? La disposición cis y trans, que tiene que ver si las dos cadenas están hacia el mismo lugar o en el sentido contrario, es una cuestión que tiene que ver con esto del espacio y donde las moléculas donde se ubican, que modifica la estructura, pero que también le da grado de polaridad. Fíjense lo lineal que es esta cadena de carbono, es imposible que esto sea polar. ¿Sí? Es imposible que tenga un polo porque es tan larga la cadena, ¿sí? Que es completamente aislante de la electricidad. Es imposible que los electrones circulen por algo que es tan largo. ¿Sí? No tienen de dónde solaparse para cambiar. Vuelvo a repetir, me gustaría que algún grupo, que ustedes que son de química, trabajen sobre la estructura química de un fosfolípido. ¿Sí? Más allá del dibujito. Me parecería muy interesante porque es algo nuevo que nunca nadie hizo antes porque siempre di clase para biología, no para químicos. ¿Sí? Sería muy interesante porque podría yo utilizarlo de bien y citarlo, obviamente. Acá tienen otra diapo que sirve para explicar eso que estaba diciendo vos. Acá se ve clarito cómo el doble enlace, ¿sí? A partir del doble enlace entre los carbonos, vos tenés el quiebre. Es como una pierna derecha y la otra con la rodilla. Sí. Vamos a la idea, chicos. Esta es la imagen de membrana que más me gusta a mí, lo dije la Ay, clase no, yo anterior. tengo una mejor. A ustedes no les gusta, pero para mí sí es lo mejor. Y tiene que ver con mostrar ¿sí? que de un lado y del otro lado de los fosfolípidos hay agua con lo que esto está interactuando. Y el agua es algo. Ah, bueno, esa es mucho más ahora. Yo no la había encontrado. De hecho, esta la saqué de un libro que tengo en inglés, de química biológica. Pero, ¿qué destacamos de esta imagen? Primero, ¿qué destacamos de trabajar con imágenes? Alfabetización visual. ¿Sí? Tener en cuenta. Ahora todo el mundo sabe que esto es una membrana plasmática. ¿Por qué? Porque están teniendo clase de fosfolípidos, de biología, de área y demás. Si yo le muestro esto a alguien que no tiene idea de absolutamente nada de biología, nunca va a poder pensar que esto es una membrana celular. Pero No, parecen las raíces de un árbol. bueno, hagan ese experimento. Yo se los hago hacer a mis estudiantes. Profe, y ahí en el medio nosotros vemos como en algunos modelos que había como un vidrio separando los modelos didácticos. En el medio. ¿Y está bien que se pare el vidrio? Y eso lo queríamos preguntar, porque ahí se ve también como algo que no hace que las patitas se unan. No, pero ¿por qué las patitas no se unen? En la punta se están En la repeliendo. punta no se unen, pero en el medio yo lo veo más concentrado y más unido. Porque, ¿Sería ¿cómo? la cadena carbonada? ¿Sería esto? Exacto, ahí estamos con lo de alfabetización visual. ¿Qué sería cada cosa? Si yo no sé qué es cada cosa, y si lo estoy mostrando a alguien que tampoco lo sabe, ¿sí?
Tengo que poder diferenciar parte por parte. Ajá. Sí, pienso. Por ahí también. Bueno, pero eso tiene una explicación química, que a la que quiero llegar en un ratito. Sí. El tema acá es que la membrana es algo que fluye. Por eso el modelo se llama mosaico fluido. ¿Sí? Es decir, los fosfolípidos, tanto las cabecitas como las colas, no están quietos en una sola porción como nos muestran la mayoría de los modelos didácticos. No están quietos, sino que esas colas van a interactuar entre ellas produciendo diferentes movimientos de membrana, ¿sí? Que pueden rotar las colas del lugar o pueden rotar todo el fosfolípido del lugar. Eso le va a dar justamente diferentes tipos de capas a las membranas. Nosotros estamos acostumbrados a ver que los fosfolípidos forman la bicapa lipídica, pero hay otras estructuras, no otras células, otras estructuras dentro de la célula, como puede ser un liposoma o una micela, que son justamente bolsitas de almacenamiento o diferentes estructuras que hay dentro de la misma célula, que también están hechas de fosfolípidos, pero no en forma de doble capa, formando una membrana semipermeable, sino con otra disposición. Fíjense que acá tenemos toda un montón de cabezas de fosfolípidos atrás en el medio y afuera rodeada por otra capa de lípidos. Esta estructura permite almacenar sustancias que, si salen de ahí adentro, dañarían a las organoides de la célula. ¿Sí? Es una forma molecular de tener bolsitas. Uno dice, tengo una vacuola, ¿sí? O las organelas de la célula están hechas de hay liposomas, hay reticulos, eso también está hecho de moléculas. ¿Cómo son esas moléculas? Bueno, así. Tienen carbono, tienen hidrógeno, ¿sí? Esa estructura que tienen deviene de la posición de los átomos en el espacio. Cuando uno dice una mitocondria, ¿sí? Bueno, la mitocondria está formada por una capa, también tiene una bicapa lipídica. Esa bicapa lipídica también está formada por átomos. Cuando uno dice que las cosas están formadas por átomos, se tiene que imaginar todo lo que existe lleno de letritas, lleno de CHs y O por todos lados, porque eso somos. ¿Sí? Pasa que cuesta. Cuando yo ya veo algo muy grande como una célula, ya dejo de pensar que está hecho de átomos. Ya lo veo a nivel celular, pero nunca tengo que dejar de pensar eso, porque se puede generar otro obstáculo. Bueno, ahí está bueno hacerlo así, la cabecita con las patitas, pero a la vez mostrar los átomos de la cola. Sería muy importante trabajar sobre eso. No sé, les estoy tirando el fardo de que tienen que hacer ese trabajo, pero bueno. Modelos de membrana. Callate, Liz. Me resalté. Soy 40. Modelos de membrana. Mis hijos están ahí en la puerta esperando la comida. Los míos están esperando que los lleve a la escuela, No me peor. digas eso que me partís el corazón. Y también A la están esperando que escuela. les haga la comida. ¿Qué tiene que intensificar? No, tengo un chiquito en jardín que sigue hasta el lunes. Después tengo la otra de secundaria terminó la semana pasada. Por eso. Y la de primaria termina hoy. Porque Así que por su culpa mi hija está faltando a la los que escuela. están ahora están intensificando. No, la semana que viene empieza la intensificación. En primaria. En primaria la semana que viene, en secundaria ya empezó esta semana. Bueno, cierro con esto. Modelos de membrana, para que quede la idea final. Yo puedo hacer distintos tipos de modelos. Todos son modelos de membrana. Todos, ¿sí? Nada más que la diferencia, por ejemplo, entre el A y el F es que el A me está queriendo mostrar algo, me está sirviendo para explicar algo, y el F me está sirviendo para explicar otra cosa. El A me lo puede explicar. Cuando yo trabajo con modelos, tengo que pensar, el modelo no es único, ¿sí? Muchos modelos pueden complementar la idea de mi clase, pero yo no puedo volverlo para mis estudiantes trayéndoles 300 millones de modelos. Tengo que elegir uno o dos con toda la furia y complementarlo, ¿sí? O no puedo usar un modelo para el final de una clase si no utilicé esos modelos anteriormente, porque va a costar mucho seguir el hilo de la explicación. Entonces, ustedes pueden hacer el modelo que quieran, pero después del modelo viene Facundo y dice: ¿qué es un modelo? ¿Qué tipo de modelos existen? ¿Por qué pensamos en modelizaciones para la enseñanza de la biología?
¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? Después del modelo viene la reflexión, ¿sí? O mejor dicho, antes de plantear un modelo, viene la reflexión. ¿Por qué este modelo? ¿Para qué? ¿Para qué grupo de estudiantes? ¿Qué temas voy a dar? ¿Qué quiero mostrar? ¿Qué me facilita mostrar este modelo? ¿Me sirve? ¿Me servirá? ¿O me producirá más problemas? Los modelos que ustedes me trajeron de célula que corregí hasta hoy, que decían solamente, bueno, lo voy a usar para mostrar la parte de la célula. El libro también me muestra la parte de la célula. Ese modelo no me sirve para nada, así como está. ¿Sí? Necesito algo más. Necesito que yo poder hacer algo con ese modelo. Después vienen las proteínas, pero quieren que cortemos acá. ¿Sí? Está radiando, ¿no? Bueno.